para ofrecerte coberturas a medida. Bueno, estamos saludando en este espacio editorial al señor Juan Dillon, que está en París. Hola Juan, un abrazo, buen día. Marcelo, equipo, buenos días, ¿cómo les va? ¿Cómo está Juan? ¿Bien? Bien, bien, mucho frío, pero el resto bien, Marcelo. Mucho frío y mucha violencia, ¿no? Sí, un fin de semana muy complejo aquí en Francia y en particular en París. Vos sabés que se ha discutido en la Asamblea Nacional una ley de seguridad integral aquí en Francia que en su artículo 24 prohibiría en las manifestaciones que son, recordemos, muy violentas, los chalecos amarillos o los paros que se dan casi de 45 días aquí en Francia, fotografiar y filmar a las autoridades cuando están ejerciendo, digamos, lo que es las operaciones para controlar las manifestaciones. Esto trajo realmente, más allá también de los hechos de abuso policial que han estado manifiestos en los últimos días, trajo, digamos, manifestaciones muy fuertes aquí, y una fue en París el sábado pasado. Y está el actuar de estos, se llaman los bloques negros, son una especie de grupos paramilitares, de manifestantes que se enfrentan a la policía. Y bueno, he tenido que cubrir para Infoa sí. Bueno, quedé atrapado, te digo, Marcelo. Lo vi, momento, sí. Nunca me tocó, la verdad, cubrir de estas características manifestaciones tan en el medio, y realmente la presión y la violencia que se ve y que se ejerce, realmente es muy fuerte, realmente una violencia contenida, y que me parece que era lo que veníamos contando, se está acelerando, obviamente con la pandemia, sí, claro, poniéndose sobre la superficie una serie de cuestiones, pero muy violento. El día sábado aquí en París, con 30 detenidos, autos incendiados, locales destruidos en la ciudad. Así que bueno, parte de lo que también se vive por estas horas aquí en Europa. Bueno, contanos qué quiere decir la palabra Brexit, que esta mañana me enviaste un diario británico que en su portada pone gigantesca esa palabra, siendo que mañana, martes, comienza la vacunación en Edimburgo, si no me equivoco, o en Escocia en general. O en Escocia. Exactamente, es con la vacuna que viene de Bélgica, ¿no? Exacto, vos sabés que hay dos situaciones que se están definiendo, te diría, en el correr del día, en el Reino Unido, y te diría, bueno, en toda Europa. Una tiene que ver con el Brexit. Por estas horas, no se sabe si va a haber un acuerdo final para la salida el 31 de diciembre o la puesta en marcha de cómo serán las relaciones comerciales entre la Unión Europea y el Reino Unido el 1 de enero, y esto genera, lo veníamos contando también, un enorme conflicto comercial, ¿no? Vos tenés las principales rutas de intercambio comercial europeos con el Reino Unido hoy taponadas, con camiones que están esperando. Así que por un lado esa situación, hay alguna huella que podría decir que hasta horas o dentro de 2 o 3 horas, con una comunicación entre los líderes que están negociando, podría llegar a haber una especie de acuerdo, pero es muy difícil. Eso es un lado de la importancia en el día del Reino Unido. Por el otro lado, claramente, lo que es la puesta en marcha de la operación Panacea, que es una operación militar. Como decías, la vacuna de Pfizer está saliendo de Bélgica, de una de sus fábricas que tiene aquí en Europa, que es en una ciudad que se llama Pur, y que debe, en principio para imaginarse, debe recorrer desde el medio de Bélgica, debe llegar a lo que es Calais o el puerto de Ostende, los puertos más importantes de salida hacia el Reino Unido, que cruzan el Canal de la Mancha. Y por lo que se sabe, la piratería, la puja informática y las obstrucciones que ha habido, sobre todo, y se han detectado de tanto de Rusia como China, como incluso Irak, a los sistemas informáticos, tuvo o tiene que el ejército británico hacer una operación de esta magnitud para resguardar los camiones que están llevando las vacunas al Reino Unido. En algunos casos ha llegado un stock de vacunas, pero bueno, no se pueden identificar los camiones. En algunos casos se están utilizando aviones directamente de la Fuerza Aérea, y se han evitado, de británicas, se han evitado los aviones
de carga de la compañía Lufthansa, porque obviamente la posibilidad de un boicoteo, digamos, de lo que puede ser el inicio mañana de la vacunación, no tendría solamente implicancias en el Reino Unido, sino te diría que en todo Occidente. Así que se presenta, por eso esa palabra Baxit, que junta la vacuna y el Brexit como título principal, te diría, en Europa. Sí, correcto. Bueno, estamos claros que la segunda hora en Europa, hoy hablamos temprano con el doctor Elmer Huerta, que está en Washington, que es el médico de CNN, digamos, de la pantalla, y nos describió un panorama de Estados Unidos muy complicado. Lo propio está ocurriendo en Europa, evidentemente, ¿no? 6.000 muertos, 60.000 muertos ya en Italia, el umbral lo ha pasado. Sí. Muy complicado Italia con cierres, obviamente. Incluso te diría que lo que se pensaba que iba a suceder con las restricciones o los métodos de restricciones para las Navidades, empiezan los gobiernos a ver si esta flexibilidad de decir 10 personas va a poder ser posible. Y en algunos casos te digo que se está pensando en suspender las Navidades si es que no se llega a controlar los contagios. Han caído, es cierto que han caído los contagios, el número de nuevos casos, pero vos todos los días lees y estás viendo la cantidad que hay. Digamos, han caído, pero las hospitalizaciones ligeramente volvieron a subir en casi toda Europa. El umbral, por ejemplo, de Francia, que quería llegar al 15 de diciembre con menos de 5.000 contagios por día, hoy estamos en 11.000, y esto pasa en el Reino Unido, pasa en Francia, pasa en Italia, pasa en una España prácticamente bloqueada, en las ciudades, digamos, más importantes, Barcelona, muy complicada, Madrid con una restricción perimetral también que casi la bloquea, es decir, muy complicado. Y Alemania también, te diría, los 16 estados federales alemanes están cerrados, y se pide el máximo, que es Söder, que es el jefe digamos, o el que podría ser el sucesor de Angela Merkel, está pidiendo mayores restricciones en Alemania. Así que la situación muy complicada, y ya se ve la tercera ola, Marcelo, más que la segunda. Se está hablando de la tercera ola en los primeros meses, los primeros días de enero. Bueno, mañana arranca entonces la llamada Operación Panacea. Mirá el nombre que le han puesto, ¿no? Bueno, veremos. Sí. Es interesante mirar eso. Rusia, finalmente, viste, Rusia le ganó por un par de días, comenzaron a vacunar el sábado. Pero bueno, mañana comienza una cosa que todo el mundo entero va a estar mirando cómo funciona, el mundo entero, ¿no? Exactamente. Absolutamente. Te agrego a lo de Dinamarca, que me parece también la noticia, me parece más importante saliendo de esto. Dinamarca dijo que en 2050 no va a haber explotación de hidrocarburos fósiles, ¿no? 2030 ya la fecha puso las automotrices, sobre todo Volkswagen, para la creación o por la puesta en marcha de los autos o los vehículos autónomos. Sí. Así que me pareció como que se aceleró mucho. No pensaban que iban a ser simplemente los autos eléctricos, que están empujando ya por estar en todas las calles europeas, sino que ahora ya Volkswagen dijo que en el 2030 los autos autónomos podrían estar en la calle aquí en Europa. Y todo se acelera, ¿viste? La pandemia ha acelerado inclusive el debate que ya empezó por la semana laboral de 4 días, ¿no? Sí. Agricultura en las ciudades se ha acelerado una agenda, me parece que paralela, que no se ve, de transformaciones, tanto la forma de trabajo, la forma de la realidad de nuestras vidas en las ciudades de 15 minutos, es decir, las ciudades donde vos solamente salgas y cumplas tus metas laborales y profesionales a 15 minutos alrededor de tu casa. Es decir, me parece que en algún momento, lejano obviamente la Argentina de todo esto, lamentablemente, Marcelo. Sí. Pero bueno, nosotros en cada mañana nos hemos adherido a la semana laboral de 4 días como Unilever, que la vamos a empezar a aplicar a partir de mañana, ¿no? Perfecto. Sí, obvio, estamos muy contemporáneos, estamos con la modernidad. Vedado para los europeos ir a Cariló este verano, Marcelo. Una casa en Cerdeña, 3.000 euros en el mes de agosto, vendría a ser enero, y me decía, escuchaba a Willy, 7.000 en Cariló. Claro. Los europeos no vamos a poder ir a Cariló este año. Qué bárbaro, no se puede creer. Te mandamos todos un abrazo, Juan. Gracias por la información, es muy importante todo. Chau.